Muy buenos días, queridas hermanas. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio de la doctrina de la salvación y vamos a ver el penúltimo tema de esta doctrina y se refiere a la obra de convicción del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, hablando de que el Espíritu Santo vendría, Jesús dijo a sus discípulos: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, esta obra de convicción del Espíritu Santo se refiere al mundo, es decir, a los perdidos, a los no salvos. Y dividiremos este tema en tres apartados. El primero, la necesidad de la obra de convicción del Espíritu Santo. El segundo, el hecho de la obra de convicción del Espíritu Santo. Y el tercero, el resultado de la obra de convicción del Espíritu Santo. Entonces, la primera parte es la necesidad de la obra de convicción del Espíritu Santo. Esta necesidad surge de la condición del mundo, que la epístola del apóstol Juan, su primera epístola, capítulo 5, versículo 19, dice de esta manera: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, aquí a los salvos, a los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, dice que somos de Dios, y todo el resto del mundo dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y la frase mundo entero no se refiere solamente a los hombres del mundo, sino a su constitución, su economía, sus deseos, sus principios, sus motivos, su carrera y su destino. Todo lo que no es de Dios queda en el poder del maligno y son sus esclavos. El mismo apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 15 en adelante, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La palabra mundo que usa el apóstol Juan se traduce del griego cosmos y es todo aquel sistema organizado bajo el control de Satanás. Cuando Pablo está describiendo su llamamiento a predicar a los gentiles ante el rey Agripa, dice cómo Jesús lo envió a los gentiles y dice para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto que acabo de leer está en los Hechos capítulo 26, versículo 18. Escribiendo a los colosenses en el capítulo 1, Pablo también dice así, en el versículo 12, en adelante dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y vemos que es prácticamente lo mismo que dice Hechos 26, 18. Y luego en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 1 al 3, dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando en la tentación en el desierto Satanás le ofreció los reinos de este mundo a Jesús, si postrado le adorare, dijo Satanás. Jesús no le llamó mentiroso por ofrecerle
los reinos de este mundo. Dice, porque a mí me ha sido entregada, dice, esta potestad. Y Jesús no lo desmintió, y más bien en otros pasajes Jesús se refiere a Satanás, por ejemplo, en Juan 12:31, dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y luego en el 14:30 de Juan dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y en el 16:11 dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que Pablo y Jesús también llaman a Satanás el príncipe de la potestad del aire o el príncipe de este mundo. Y Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 4 habla de Satanás como dice el Dios de este siglo en el versículo 4. Segunda de Corintios 4, versículo 4. Ahora, esto no quiere decir como algunos creen o enseñan que el cosmos es un campo de batalla en el cual Dios y Satanás están luchando por la supremacía. Más bien es algo que Dios ha permitido para que la mentira tenga su pleno desarrollo y manifestación y pueda ser juzgada no como una hipótesis, sino en su total y final exhibición de que es contra Dios en lo más esencial. Y así el diablo ahí en Lucas 4:6 le dijo a Jesús, a ti daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Eso no le fue entregado por Dios, sino por el hombre en la caída. Ahora, en lo que se relaciona con nuestro tema, este punto de que el mundo entero está bajo el maligno, tiene que ver con la resistencia de las personas cuando escuchan el Evangelio. Y ahí precisamente en el capítulo 4 de Segunda a los Corintios, Pablo dice lo siguiente, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto es 2 Corintios 4, 3 y 4. Y esto lleva a una conclusión que hay una ceguera satánica, es decir, una ceguera con respecto al Evangelio, que es Satanás quien la provoca en los hombres incrédulos, para que no lleguen al conocimiento de la verdad. Lo que Pablo dice aquí, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y hay que entender entonces a qué se refiere el Evangelio, a qué se está refiriendo Pablo exactamente aquí al mencionar el Evangelio. El sistema de verdad que Pablo recibió como una revelación especial, según lo que dice Gálatas 1:12. Bueno, leyendo desde el 11 dice, mas eso hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esta revelación Pablo la llamó más tarde mi Evangelio en Romanos 2:16, el Evangelio de Cristo en Filipenses 1:27 y el Evangelio de Dios en 1 Tesalonicenses 2:2. Y este es un tema más limitado que la historia de la vida de Cristo narrada en los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Es el terreno o el área de la verdad precisa, muy delimitada, de la salvación por la cruz de Cristo a través de la gracia de Dios. Es la revelación total de la divina propiciación por los pecados. Es la oferta de Dios para la salvación del mundo en esta edad. Por el Evangelio fueron traídas a la luz la vida y la inmortalidad, como dice 2 de Timoteo 1:10, y únicamente por la redención y por estas condiciones para la salvación bajo la gracia, uno puede convertirse de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y siendo el punto de liberación de la potestad de Satanás a Dios, el Evangelio está encubierto por todo el poderío y la sabiduría del diablo.
La doctrina de Satanás ha consistido siempre en la perfección moral obtenida mediante el esfuerzo propio o las obras personales. Su programa de autosuficiencia, que solo resulta en gloria personal, contrasta con el verdadero principio de la fe salvadora, por medio de la cual uno descansa solamente en Dios para cualquier transformación. Debido a esta verdad de ceguera satánica, encontramos que los inconversos son incapaces de tener relación alguna con Dios que no sea basada en el mérito propio. Ellos no comprenden que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree, como dice Romanos 10:4, y que esta ceguera los guía a tratar de establecer su propia justicia en lugar de aceptar la justicia de Dios, así como dice Romanos 3:21 al 22, también como dice Romanos 10 del 3 al 4, 2 Corintios 5:21 y Filipenses 3 del 8 al 9. La fe salvadora se puede definir como el acto voluntario para abandonar toda esperanza y razones basadas en méritos personales y asumir una actitud de confianza en Dios, creyendo en que Él hará una perfecta obra de salvación fundada en los méritos de Cristo. Tal certeza en Dios es razonable a la luz de esta verdad, pues la salvación es un hecho de origen divino y por lo tanto humanamente imposible, pero lo razonable carece de fuerza para aquel cuya razón ha sido cegada a este punto vital. Aquí se requiere una iluminación divina. Ningún poder o argumento humano es suficiente para iluminar el alma entenebrecida en lo concerniente a los pasos necesarios para el camino de la vida. Este es trabajo del poderoso Espíritu Santo. La Biblia enseña claramente que el Evangelio del sacrificio vicario de Cristo es la única base posible para la salvación y para escapar del poder de Satanás a Dios. Por tanto, no es de extrañar que el diablo esté imponiendo su ceguera en la mente de los inconversos, específicamente en este punto. Se requiere que Dios ilumine el corazón de los perdidos, y esta provisión está hecha. Ahí en Hechos 26:18 dice, para que abra sus ojos. Efesios 1:18 dice, alumbrados los ojos del entendimiento. Y 2 Corintios 4, versículo 6 dice, que trae a los corazones, resplandece en los corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Concluyendo este punto, decimos que para que los hombres sean salvos por medio de la predicación del Evangelio, se necesita la obra iluminadora del Espíritu Santo ante la ceguera satánica impuesta por el enemigo de nuestras almas, impuesta sobre los incrédulos para que no le resplandezca esta luz. Entonces la segunda parte de este tema es el hecho de la obra iluminadora del Espíritu Santo. El pasaje principal que habla de este hecho se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, de los versículos 7 al 11, que dicen así, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Si nosotros seguimos leyendo el contexto completo, dice así, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por esto dije que tomará de lo mío y os lo hará saber.
Y notamos de inmediato que en esta segunda parte, la última que leímos, del 12 al 15, Jesucristo se refiere a toda la verdad y todo lo que es del Padre que el Padre le ha dado. Y esa toda la verdad que el Espíritu Santo enseñaría a los que creen en Él o a los que han creído en Él, es muy diferente a lo que dice primero en el versículo 8 al 11. Cuando venga el Espíritu Santo, enseñará al mundo, es decir, a los que aún no son salvos, tres temas específicos. Dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Una parte muy delimitada de la verdad que conducirá a los perdidos a la salvación. Es decir, les hará caminar ese trayecto desde que están bajo la potestad de las tinieblas a que sean liberados de esa potestad y trasladados al reino de su amado Hijo, donde entonces serán guiados a toda la verdad por el Espíritu Santo. Entonces es en estos tres verdades que que el Espíritu Santo hace su obra de convicción, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces la primera verdad es de pecado, y Jesús después explicó o amplió a qué se refería con cada uno de esos tres términos. Dice de pecado por cuanto no creen en mí. Esas palabras, por cuanto no creen en mí, ellos no comprenden el camino de la vida en Cristo Jesús, ni les ha resplandecido la luz del Evangelio. El único pecado que ha de ser revelado, de acuerdo con este pasaje, es el rechazar a Cristo personalmente. La razón por la que hay un solo pecado es obvia. Jesús llevó perfectamente la condenación de los pecados del individuo, y Dios en ninguna manera los pone nuevamente sobre el pecador. Pero ahora Dios tiene al pecador como responsable por no creer el testimonio de la muerte expiatoria de su Hijo. Así dice 1 de Juan 5, del 10 al 12, que dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces la condenación presente no resulta de los pecados que Dios ha contado ya como resueltos, como cubiertos por la sangre de su Hijo. El asunto simplemente es el rechazamiento de su Hijo, quien llevó los pecados del mundo. El Evangelio requiere esta revelación especial para ser entendido. Anuncia a toda la humanidad una libertad perfecta de la penalidad del pecado. También presenta la verdad de que solamente puede haber una razón de condenación: el rechazamiento del Salvador, quien cargó con el pecado. A la luz de la cruz, la relación del hombre y Dios es tan ajena a la mente del inconverso que no puede asimilar esta verdad sin la iluminación personal y directa del Espíritu. La obra del Espíritu es revelar el remedio del pecado ya realizado y prevenir contra la condenación que sigue al rechazar el sacrificio de Cristo en la cruz. Aunque el hombre natural puede ser educado, cortés, refinado, capacitado, no tiene visión de la salvación, no tiene una concepción adecuada del pecado de rechazar a Jesús, hasta que Él y su obra, al llevar la carga del pecado, son manifestados por el Espíritu a su conciencia. Entonces, esto es lo que realiza el Espíritu al convencer de justicia y de juicio, como veremos en los dos puntos siguientes. Entonces Juan 16:10 dice: y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El problema de todo el destino humano es alcanzar la justicia de Dios, ya que sin esta el hombre nunca podrá presentarse delante de Dios. Hebreos 12:14 dice:
seguid la santidad, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no está el hombre vestido de una justicia, exactamente como es la justicia de Dios, no puede presentarse delante del Dios justo y santo. Pero esta justicia está ahora disponible para el pecador como un don de Dios, dice Romanos 3:21 y en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, aparte de cualquier mérito, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Y luego dice en el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces el Espíritu Santo tiene que revelar al pecador que hay una justicia perfecta de parte de Dios provista para él. Y esto tiene como un resultado una perfecta posición ante Dios, que es mucho más que la remoción del pecado por medio del perdón. Esta es una justicia que Dios imparte y es de la mayor importancia, la verdad, de que quien haya de salvarse llegue a saber que no entra en una posición o sistema de mérito, que pudiera exigirle el producir su propia justicia como base para ser aceptado delante de Dios. Por la fe en Cristo, el pecador en realidad es hecho justicia. Dice así, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en el 19 de este capítulo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Algo muy importante acerca de esta obra de convicción del Espíritu Santo es que es una obra que se presenta en esas tres partes para su comprensión, pero que en realidad es algo que no tiene Dios una provisión específica para convencer de pecado y no convencer de los otros dos, de las otras dos verdades de justicia y de juicio, o convencer de juicio y de pecado, pero no de justicia, o de justicia, pero no de juicio y de pecado. Es decir, es una obra que hace de manera completa el Espíritu Santo para conducir a un perdido hacia la salvación. Entonces, no quiere decir que el pecador tenga que comprender toda la doctrina de la justicia imputada, pero sí que se va a presentar delante de Dios vestido de una justicia que no es de él, sino que él debe aceptar como un regalo de Dios, convencido por el Espíritu Santo de que no está siendo en ese momento como juzgado o evaluado, sino que está reconociéndose como un pecador y que en ese momento recibe como un don, como un regalo, la justicia de Dios. Como la experiencia del perdón de alguna forma también es parte de la experiencia humana. A veces es más fácil entender la verdad del perdón de los pecados por parte de Dios que entender que por la fe somos colocados en una posición de perfecta justicia delante de Dios. Jesús murió y cumplió la justicia de Dios y la resurrección es un testimonio de Dios acerca de la perfección de su obra para llevar el pecado, que en él se juzgó el pecado completamente y que la justicia y la santidad de Dios quedaron plenamente satisfechas y que Dios es perfectamente justo cuando declara justo a un pecador. Y ese testimonio de la resurrección le llevó también a ser exaltado. Así que el pecador de alguna forma, convencido por el Espíritu Santo, tiene que aceptar que su aceptación por parte de Dios está basada en la obra de una persona que se halla invisible en el cielo, más que en su propio ser o en alguna capacidad o dignidad humana con la cual pueda presentarse delante de Dios. Y ante una presentación del Evangelio
tal y como se encuentra en la palabra de Dios ante un inconverso, el Espíritu Santo es el que le podrá capacitar para creer esta obra completa de Jesús, por la cual fue recibida, por la cual Jesucristo fue recibido en el cielo después de haber resucitado. Finalmente dice también que convencerá al mundo de juicio, y no se refiere al juicio venidero, sino más bien al juicio que llevó a cabo Jesús en la cruz como sustituto, al morir el justo por los injustos. Contra él que fue nuestro sustituto, se enfiló todo el aborrecimiento de Dios hacia el pecado, y ahí fue juzgado completamente. Vimos en la primera parte de este tema que el mundo entero está bajo el maligno, y una de las características o de las obras de Satanás que se mencionan en Isaías, cuando se habla de su primera rebelión o de su rebelión original, en el capítulo 14 de Isaías, versículo 17, dice que a sus presos nunca abrió la cárcel. Vimos que el mundo entero estaba bajo el maligno, perdón. Esta misma verdad que Satanás ejercía una amplia autoridad sobre los hombres está atestiguada en Colosenses capítulo 2 versículos 14 y 15, donde se dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí también como en Juan 6, 16, 11, perdón, se nos dice que fue por la cruz y mediante la cruz que Cristo triunfó sobre Satanás y sus huestes. Este pasaje no dice propiamente que los hombres son redimidos por el triunfo que Cristo obtuvo sobre Satanás y sus ángeles, sino más bien que son redimidos por la misma muerte que sirvió como juicio de Satanás y sus ángeles, y por esta muerte son librados del poder que Satanás ejercía sobre ellos, así como dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y en Juan, 1 de Juan 5:19, que leímos al principio, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces la revelación del Espíritu Santo para que un pecador sea salvo se refiere tanto a que Jesucristo llevó todos los pecados y que es un pecado entonces no creer en Él, es el único pecado que condena, que también Él alcanzó una justicia perfecta en la cruz que está disponible para el pecador como un don de Dios, y que también aquel que lo retenía esclavos bajo su poder también ha sido juzgados. Entonces esta iluminación se refiere a una obra ya terminada, a la que no se necesita añadir nada, ni se le podría añadir nada. Es una obra tan acabada como lo es la redención respecto del pecado, la reconciliación con relación al pecador y la propiciación con relación a Dios. Así que no es algo que el pecador tenga que persuadir a Dios para que lo haga, sino algo que ya está perfectamente realizado, en relación a lo cual el no salvo no puede hacer otra cosa que creer lo que Dios ha hecho en su favor. Finalmente veamos el tercer apartado, que es los resultados de la obra del Espíritu. Esta obra tiene como resultado que, así como el perdido ha estado cegado para la verdad del Evangelio, ahora la iluminación divina produce una capacidad para entenderlo, y que esta capacidad está muy por encima de lo natural, de de la capacidad natural del individuo que es así iluminado. Ellos entran después de ser iluminados y de creer, entran a participar de las riquezas de la gracia divina mediante una fe que Dios implanta, ya que esta fe, según se nos declara, es no de nosotros, pues es don de Dios, dice ahí Efesios 2,
8. Esta fe otorgada o implantada conduce a una relación personal con Jesucristo. Ahora, esta iluminación tiene que entenderse también que el individuo no regenerado que la recibe debe creer por sí mismo. La recepción de Cristo como Salvador, recibir a Jesucristo como Salvador, debe hacerse mediante una elección que surge del mismo centro de su propio ser y que refleje su decisión, una preferencia consciente de la persona. Así como el hombre originalmente se apartó de Dios por una decisión personal, por una decisión de su voluntad, también la persona no regenerada, la persona no salva, que recibe esta iluminación del Espíritu Santo, que le permite creer, debe también decidir recibir a Jesucristo. Él es el que debe creer, aunque ya hemos visto que es la obra del Espíritu Santo la que le capacita para hacerlo, pero quien debe creer es la persona. Nosotros entonces, como una lección muy práctica para nosotros los que hemos ya creído en el Señor, tenemos que saber que para que las personas sean salvas, una de nuestras responsabilidades es orar por las personas para que reciban esta obra del Espíritu Santo, para que ellos puedan ser convencidos así por el Espíritu Santo y ser conducidos hacia la salvación. Espero que este tema, hermanos, nos ayude a comprender y a pues ayudarnos a interceder, ¿verdad?, por nuestros amigos, nuestros familiares que no se han convertido, de manera que cuando nosotros les hablemos del Evangelio, sus corazones estén preparados por el Espíritu Santo para recibir a Cristo. Dios les bendiga, hermano.